Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la que nos vea. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco, y usted sabe que este 2025 hay otra elección. Y también usted dirá otra elección, pero esa es una elección que por primera vez en la historia de México se realiza y es la elección judicial. Todas y todos vamos a elegir a quienes serán los ministros, los magistrados, los jueces de este poder que ha sido muchas veces un poder en el que no ha habido participación de la ciudadanía en general. Y después de la reforma judicial, este 1 de junio de 2025, tendremos la oportunidad de votar a quienes están al frente de los órganos jurisdiccionales del país. No le voy a decir ahora la cantidad de información al respecto de esta elección judicial, pero lo iremos desgranando en varios contenidos de Elefante Blanco, porque hoy tenemos una primera entrevista respecto a este proceso judicial, proceso de elección judicial, y dentro de estos colores que se manejan para la elección judicial, hoy nos toca hablar del color morado, del color de la boleta en la que todos y todas vamos a poder elegir a quiénes serán las ministras o los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso que seguramente usted ha escuchado mucho y que es pues prácticamente el máximo tribunal de justicia del país. Para eso, hoy recibimos a la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien está identificada con el número 12 dentro de la boleta. Le digo, ya le iremos dando información poco a poco didáctica para que entienda, pero bueno, candidata, gracias por venir a Elefante Blanco. ¿Cómo se encuentra? Te agradezco a ti, a todos los tamaulipecos por la oportunidad que me dan de visitar a su estado, a su hermoso estado. Me encuentro muy bien. Sí, todo este proceso nuevo, inédito también y diferente a lo que habíamos vivido. Candidata, usted tiene un perfil, digamos, bastante robusto en el tema académico, es doctora en Derecho por la UNAM, tiene dos licenciaturas, una en Economía y otra en Derecho, por el ITAN y por la UNAM, tiene 28 años de carrera judicial, es decir, en el Poder Judicial de la Federación, 14 años como titular de órganos jurisdiccionales, y la escuchaba en otras entrevistas, decía que tiene más de 25,000 sentencias en tribunales en donde laboró. ¿Qué se busca o qué busca usted en llegar al máximo tribunal de este país, que es la Suprema Corte de Justicia? Busco el fortale Gracias por tu pregunta. Busco el fortalecimiento institucional, busco que haya credibilidad social a su sistema de impartición de justicia, porque son sus jueces, los jueces del pueblo de México, y que las sentencias sean sentencias protectoras de derechos humanos, en donde todos los derechos sean para todas las personas y exista también que sea el fiel de la balanza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto se dio en la novena época, en 1995, derivado de la reforma de 94. La Corte fue los asuntos de trascendencia e importancia para todo el orden jurídico nacional y públicos entre entidades federativas entre sí, entre municipios, entre un municipio y las entidades y las autoridades locales, con el conflicto con las autoridades federales, todo decían que lo resuelva la Corte. Ujú. Sus sentencias eran justas, estaban legitimadas y había confianza ciudadana. Se le llamó la época de oro. Tenemos que regresar a la época de oro de la Corte y que esté cercana sobre todo. Eh, Acabo de justo de mencionar, bueno, su robusta carrera y también educación. Eh, ¿Qué otro perfil usted nos puede decir de usted como mujer mexicana que, pues bueno, aunque ya suena trillado, pues tiempo de mujeres, eh, es feminista, es una mujer que qué otras convicciones tiene como ciudadana de este país? Soy feminista y he luchado también por las causas de las mujeres, por herencia y por voluntad propia, por traerlo en la sangre, porque lo viví desde muy chica con mi madre
como un referente que es ella en el tema de los derechos de la mujer, y yo seguí esa línea con mi propio trayecto, con mi propia visión, porque van cambiando las épocas, van cambiando las generaciones, y yo tengo tintes distintos. En la época de mi madre había que abrir el camino y ella puso el cuerpo por delante. En este momento hay que ver también ni un paso atrás, pero también los derechos de niños, hombres y adolescentes, porque diferenciado, es sectorizado los derechos de la mujer. Acabo de venir de otra entidad federativa, mujer indígena todavía es altamente discriminada, la niña indígena todavía en venta para el matrimonio, mujer campesina y mujer adulta mayor, pero ya empieza a estar sectorizado. Entonces, el discurso de género tiene que ir cambiando en función de las modificaciones y de los cambios que se van recogiendo generacionalmente hablando. Y sí, respuesta, soy feminista, he sacado y emitido sentencias como alerta de género. La primera sentencia de la primera alerta de género que se dio en el Estado de México es mi sentencia. La sentencia del apellido materno antes que el paterno, no vas a creer qué jueza de distrito en materia administrativa la emitió yo y tiene una historia totalmente particular de cómo y por qué llegó a la corte. Me llama la atención de, Entonces, sí. de lo que mencionaba justo, creo que en los últimos años, sobre todo en los últimos tal vez 15, 20 años, el reconocimiento y sobre todo la garantía de los derechos humanos, pues uno de los puntos principales, digamos, de la agenda mundial y es particular de la agenda de las personas que nos consideramos, digamos, progresistas Ujú, o garantistas de los derechos ujú, humanos. Y justo ahora que menciona esto, que se va sectorizando estos temas en general por población, ¿no? Las infancias, la comunidad LGBT, las mujeres. Eh, pero mencionaba usted el tema de la justicia ambiental, que es algo muy importante en un momento como estos en el mundo, donde hay muchas variables que afectan, y más allá de que se garanticen los derechos humanos, los derechos, dentro de los derechos humanos están los derechos también a un medio ambiente sano, por ejemplo. ujú. En ese sentido, ¿cuál es su propuesta? Veo que tal vez ahí está la diferenciación de usted a otros candidatos y candidatas que usted habla de la justicia ambiental como algo importante. Muy importante. Yo tengo propuestas claras para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo en temas en donde ya estoy probada. Es decir, yo ya he emitido criterios en cada uno de los aspectos que traigo como agenda judicial para el caso de llegar a la Corte, porque ya los he trabajado y porque voy a seguir haciéndolo. Es decir, simplemente lo que quiero es que irradien en todo el orden jurídico nacional para beneficio de los derechos a un medio ambiente sano, de mecanismos alternativos. Yo necesito que lleguen a la esfera jurídica de ustedes y que vean una visión de justicia diferente. Lo ven las personas justiciables que llegan al órgano jurisdiccional por cuestión de turno y cuyo asunto me corresponde resolver, pero no el grueso de la población que quisiera que fuera el beneficiado con estos temas distintos que ya he venido manejando. Uno de ellas es el tema ambiental, efectivamente. Las sentencias que he emitido son distintas al ordinario, básicamente en cuestiones de ofrecimiento, aportación de pruebas en forma oficiosa. El juez, a mi parecer, tiene que recabarlas. Tiene que haber siempre el principio pro ambiente, ante duda dirigirte a favor del ambiente, el principio precautorio, aunque no haya evidencia científica de todas maneras tienes que resolver a favor del ambiente y son temas que para mí son de enorme importancia y preocupación. Estoy consciente que el tema ambiental es cíclico en los órganos jurisdiccionales y en la opinión pública. Cuando hay una catástrofe natural, todos hablan de él y después se apaga. Para mí no, para mí tiene que ser un tema permanentemente que esté en la agenda. Estamos a muy poco tiempo de que se acabe toda forma de vida en el planeta Tierra y podemos hacer algo todavía para los jóvenes, para las futuras generaciones y lo que se conoce como derecho al futuro. Entonces sí creo que la judicialización del derecho ambiental debe ser prioridad en el máximo tribunal del país, prioridad permanente, no cíclica.
y no cuando llega un asunto, entonces se habla, sino la justicia ambiental tiene que ser transversal. Se debe de ver en todas las materias si hay o no una afectación ambiental. Lo he hecho. En materia civil, resolví sobre un contrato de societario que tenía como objetivo la limpieza de los mares, en Ujú. plural mares, desde Latinoamérica hasta la Patagonia, hasta Argentina, y si alguien se salía de los socios ya no podía utilizar esa tecnología. Eso era meramente civil en principio, Ujú. cuestión de monopolios, de prácticas. Dije, no, esto es ambiental. Nadie es dueño del mar. Nadie puede decidir que otro limpie o no limpie. Ve en qué condiciones estamos Ujú. como para poner en un contrato, en una cláusula, y si tú te sales no puedes limpiar el mar. Yo dije, a ver, nula esa cláusula desde el punto de vista del derecho humano a un ambiente sano. Lo que nadie ve en la forma en la que resuelvo los asuntos, los resuelvo con enorme sensibilidad en los temas que tengo y muy diferente. ¿Quién iba a ver lo de un contrato en materia civil desde un punto de vista de transversalidad ambiental? Yo. Eh, Mucha gente se pregunta, le quise preguntar dos cosas Pero sobre el... déjame, Ajá. yo para hacer el bien para ustedes, no nada más, ¿qué gano Ujú. como persona? Nada, pero sí mucho para servirles. Eso quiero nada más subrayar Sí, sí. para Eh, ustedes. Justo le quería preguntar, ¿cómo es el trabajo, por ejemplo? Estas cosas, mucho, y lo pregunto porque inclusive hay activistas o defensores del territorio que han hablado de la necesidad de tribunales especializados en temas en materia de medio ambiente, ¿no? Yo creo que es un tema demasiado clavado, como decimos, tal vez, No, 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 no es clavado. pero sí es, me refiero para la población en general, que tal vez lo que interesa es un trámite de otro tipo, pero ¿qué importancia tiene el realmente decir, yo como abogada integrante, probable integrante de la Suprema Corte, voy a poner esta postura firme? Ah, sí, no, absolutamente, claro que sí, lo que estás diciendo es correcto y no lo había escuchado en ningún profesional de la comunicación hasta estar contigo. La obligación de la creación de tribunales en materia ambiental está desde la Ley de Responsabilidad Ambiental. Por ahí se reforma también la Constitución, por ahí de 2000. Fíjate, esta ley surge 2013, 2014 y en sus transitorios, en los artículos transitorios, sí se establece eso. La interpretación que se le dio fue que dentro de la materia administrativa tenía que estar la materia ambiental. Mm. En esa misma época, por ahí de 2013, 2014, existió también una reforma constitucional para que se crearan los tribunales subespecializados en materia de radiodifusión, competencia económica, em, son radiodifusión, competencia económica y telecomunicaciones. Ahí sí se crearon. Por el contrario, existiendo obligación legal, no se crearon los ambientales. Y además hay otro tema. En materia ambiental hay varias responsabilidades. Una es la responsabilidad penal, otra es la responsabilidad civil y otra es la responsabilidad administrativa, que son distintas. Se tendrían que contemplar esas tres responsabilidades dentro del mismo órgano jurisdiccional, porque es un solo hecho generador del impacto ambiental. Por lo tanto, tiene que verse en su conjunto y ya me pronuncié en esto desde en el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde esa época, 2013-2014, que se convirtió en un artículo y se publicó, pero con lo que dices, nadie me había preguntado hasta este momento lo que tú me estás cuestionando. Te pregunto porque justo aquí en Tampico, donde ahora viene a hacer esta recorrido, digamos, esas charlas, esta promoción, ha habido sentencias, en un momento dado, en 2014, aquí talaron mangle, por ejemplo, y afortunadamente una juez ordenó que se cancelara un proyecto de un parque que querían hacer y hemos pues, dado seguimiento a ese tipo de acciones en contra del medio ambiente que al final es en contra del ser humano. ¿Es correcto? Y por eso justo la importancia de lo que revisaba y también pues vale la pena mencionarlo aquí, como usted lo decía,
que al final el ser humano, quien tiene tal vez menos recursos materiales, es quien va a sufrir más que el Fíjate el que daño al medio ambiente. buena pregunta. Estoy muy contenta porque son temas de mi interés y que por primera vez normalmente me preguntan siempre lo mismo. Fíjate, hay una cosa, sin justicia social no hay justicia ambiental y sin justicia ambiental tampoco hay justicia social. Entonces, efectivamente, las poblaciones económicamente más desfavorecidas son quienes reciben el impacto ambiental mayor. Y otro tema, la contaminación ambiental global y el calentamiento global es responsabilidad de todas las naciones. Este es un tema global, es un tema conjunto. Las acciones se tienen que tomar en este momento para acatar los distintos acuerdos y convenios internacionales, el de París, el de Escazú, en términos de acceso a la información, el de Kioto, también del que poco se habla, y en la actualidad, y en la convención la de Río de Janeiro. Y también otra cosa, hay un crecimiento poblacional tan grande que está ocasionando que los suelos de conservación estén sellados. Entonces, y una presión sobre estas áreas naturales protegidas y suelos de conservación es un tema que tiene que estar en la agenda judicial permanentemente por el bien del propio ser humano. Y además, soy defensora de los animales, tanto de la vida silvestre como de los animales domésticos porque nos estamos quedando solos como especie. Son temas bastante complicados y me gustaría preguntarle eso, ¿cómo permear en su propuesta estos temas a la población? ¿Cómo comunicarle a la población? Sí, ¿Cómo ha sido el comunicar desde qué significa querer ser ministra y llevar estos temas a la Suprema Corte? ¿Cómo le ha ido en la campaña? bien, me ha ido bien. Es una Ujú, campaña en la que por primera vez estoy en la arena ujú, pública y bien, estoy manejando bien y han sido ustedes muy generosos conmigo, los medios de comunicación y los profesionales de comunicación buscan buenos perfiles y por eso me han abierto las puertas porque les gusta mi perfil, mi desempeño pasado y yo se los agradezco. He abierto mi vida laboral, como sabes. Pongo algunas sentencias para que las vean si gustan a la mitad, no le gusta lo que uno hace al que ujú, pierde y a la otra mitad sí, me queda claro que se dicen de las alrededor de 25,000, porque son alrededor, ujú. ¿no? De 25,000 sentencias, si sacan a ver qué sentencias no han gustado, 25,000 van a levantar la mano, Sí, no la mitad, perdón, 12,500 van 500. a levantar la mano de esas 25,000 y las otras 12,500 van a decir me gustó o unas van a decir simplemente me dieron un derecho que tenía. Pero cómo llevarlo a la Suprema Corte, yo ya lo he hecho en el Tribunal Colegiado de Circuito. Tengo sentencias de todos estos temas, unas por unanimidad, otras me he quedado en voto particular, igualmente sobre mecanismos alternativos para resolver controversias. Son mis grandes bloques de temas. La corte es más complicada porque en la corte van a ser 9, Ujú. no todos tienen tu visión de justicia, no a todas las personas. Eso lo he aprendido en los 28 años en el sistema de impartición de justicia y en los 14 como juzgadora. Pasar del salto de jueza a magistrada fue un salto en donde el piso es diferente. Ya no es una única visión de justicia, ya no es riges el destino de tus sentencias como jueza y como magistrada tienes que aprender a conciliar, tienes que aprender a convencer. También es la primera vez, me has hecho preguntas muy diferentes a las que la mayoría de los profesionales y las profesionales de la comunicación me hacen bien. Bien en la forma en la que estás poniendo el punto sobre temas de tu interés y viendo mi intelecto y ahorita termino. Entonces, en un colegiado tienes que aprender a conciliar, porque es cuerpo colegiado. Ya no es una única visión de justicia, no es solamente tu visión, es la visión de tres personas distintas, con un origen diferente, con una lectura, las leyes también distinto, convivencias que hacen que la interpretación de las normas sea también de una manera, cada uno tenga la propia manera de interpretarlas. ¿Qué es lo importante? Que sepas argumentar
lo suficientemente bien y lo suficientemente sólidos sean tus proyectos para que convenzas. Ejemplo, familia multiespecie. Yo dije, era mi agenda, el derecho de los animales, ya no de la vida silvestre o animales exóticos también, sino de los animales domésticos. Ujú. Yo dije, tengo que hacer los argumentos tan bien hechos, tan sólidos, poniendo doctrina comparada, jurisprudencia de otros países para poder convencer a mis pares. Lo logré, salió a la primera y es una sentencia de mis compañeros y mía. ¿Cómo llevo a la corte eso? Pues es más difícil porque son 9 pesos completos lo que quienes van a estar ahí. Sin embargo, trataré en esta experiencia que he tenido como juzgadora en cuerpos colegiados también, no es lo Sí, mismo como jueza llegar a la sí, corte en solitario que riges el destino del órgano jurisdiccional y de las sentencias, es un mando único en un juzgado sí. de enorme responsabilidad y de enorme humildad también. Tienes que ser muy humilde como juzgador a llegar a la corte en un cuerpo colegiado, la última instancia. Entonces, sé manejar cuerpos colegiados, sé lo que es la justicia también en órganos en donde no hay un mando único y conozco visiones de justicia distintas. Integré varias veces los plenos de circuito en materia civil Ujú. y eran en ese entonces 15 magistrados, 15 distintos. ¿Qué tanto se necesita hacer política dentro de la justicia? Mira, la justicia tiene que ser muy pura y la divido en dos bloques también. Buena pregunta. El de justicia cotidiana y el de la materia laboral tiene que estar sellado de la Ujú, cuestión política, tiene que estar ajena la cuestión ujú, política. No tiene que haber alguna injerencia política en un derecho de familia, en pago de pensión alimenticia, en régimen de visitas y convivencias, en la disolución del vínculo matrimonial en el aspecto patrimonial, nada. Tiene que ser muy puro el derecho de justicia cotidiana, tampoco en materia mercantil y tampoco en materia civil en general. ¿Qué hace la política? Te revierto la pregunta en un asunto de arrendamiento inmobiliario, en donde lo que se está ventilando es el pago de la renta. ¿O qué hace la política en un asunto en donde se ve una transacción bancaria de cuenta de origen a cuenta de destino, en donde se pierde el dinero por cuestión de los tokens y de la cuestión ujú. electrónica bancaria? Lo mismo te puedo decir de la materia laboral. Desde luego, el principio prooperario prevalece desde el punto de vista constitucional. Ante duda, habrá que ver también asimetrías y habrá que tomar en cuenta con enorme justicia, equidad, legalidad y derechos humanos. Entonces, sí te contesto la pregunta dividiéndola. ¿Qué hace en esas? Porque la preguntaste, la hiciste genérica en la Sí, justicia. No, la Corte, por el contrario, es un órgano, el máximo tribunal del país, jurisdiccional, pero también tiene que tener tintes políticos. La Corte sí, porque es la última y altísima instancia. ujú. Tiene que saber relacionarse con los otros poderes públicos, tiene que mandar un mensaje de estabilidad y tiene que hacer su trabajo para que las sentencias sean justas, se legitime y se fortalezca a todo el Poder Judicial de la Federación. No es lo mismo Ajá. un juzgado de distrito en materia mercantil de oralidad que el alto tribunal en cuestiones de políticas judiciales nacionales. Le pregunto porque justo hay como una percepción de que en los últimos, pues bueno, desde que hubo esta diferendo de visión, digamos, entre la corte actual y el gobierno y el poder ejecutivo, se decía que había más política en la corte que justicia, que había más, digamos, una acción de influencia que tiene que ver más con la política. Por eso un poco le decía, en ese sentido, si cree que en el actuar de un tribunal, de un candidato, ya sea magistrado o sea ministro o ministra, también tenga que haber esa parte de leer a la población Claro que dentro sí. del ambiente político.
Claro que tienes que ir leyendo, pero ahí sí, los cambios sociales, las demandas sociales, la forma en la que se interpreta la Constitución por un tribunal constitucional tiene que ir cambiando en función de los nuevos tiempos, de las nuevas generaciones. No se puede quedar estática la Constitución, Ujú. pero tiene que ser legal también las sentencias y tienen que ser justas. Y lo que no se puede es romper con la división de poderes porque es un mandato constitucional, la división de poderes, la independencia y la imparcialidad. Lo que piden las personas y las instancias de gobierno también que están, los poderes públicos que llegan a la corte en conflicto, es un piso parejo y un piso justo, ¿no? Pero sí, sí, sin duda alguna. Por eso es que la Constitución norteamericana de 1776 sigue viva. 1776 Ujú. es la constitución que tiene, la que actualmente les rige, Sí. porque la han ido interpretando en función de los cambios sociales. Hay periodos en donde han habido problemas, pero en general se ha ido interpretando de esa manera. Nuestra raíz jurídica es una raíz germano-romana. Las personas norteamericanas tienen una raíz del common law, Sí. del derecho anglosajón. Ujú. Esa es la diferencia. Y bueno, también con personajes que luego era la siguiente pregunta, si usted cree que a los políticos les gustan las leyes, realmente respetar las leyes o realmente se acomodan a como venga la ley o acomodan la ley a lo que quieren ellos. ¿Qué opina de eso? Desde luego es una respuesta que cada quien se haga responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Yo no estoy en el ámbito político y no voy a descalificar con blancos y negros o no voy a descalificar a todo un sector y decirte, todos los políticos violentan la ley. No, eso es el problema que hemos tenido. Generalizar. Cada quien que se haga responsable de sus actos, yo invito a que respeten la ley todos, también los ciudadanos y las ciudadanas, desde luego las y los políticos, sin duda alguna, para fortalecer las instituciones del Estado mexicano. Ahora, una vez dicho esto, que tiene que fortalecerse el Estado de Derecho, cada quien es responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos, y cada quien también sabrá el destino que deja de ese sector frente a la sociedad. Yo quiero que la justicia sea una justicia limpia, impecable, desde el punto de vista de honorabilidad y sin corrupción, sin un peso de corrupción y sin faltas de probidad, porque así se fortalece. Y también con sentencias que sean transparentes, que sea lo que se conoce justicia abierta, que ustedes conozcan el trabajo que hacemos. Para ir cerrando, dos preguntas. Una es, ¿usted cree que esta elección, como algunas otras, la gente ha salido a votar prácticamente, digamos, en dos ramas? Una rama es a favor de que este país siga avanzando en temas de, como le hablábamos, de garantía de derechos humanos, de respeto, en fin, ¿no? De equidad, de igualdad. Y la otra es lo contrario, sea lo que sea. O sea, es decir, hay como una especie de polarización, digamos, no hay que Sí, reconocerlo. sí, ajá, En adelante. ese sentido, ¿usted qué le dice a las personas que de pronto tal vez la consideran pues a favor de un gobierno federal actual, a pesar de que usted es candidata del Poder Judicial, propuesta por el Poder Judicial de la Federación es lo correcto, propuesta por el Poder Judicial de la Federación? A esas personas, ¿qué mensaje les dice, les lanza? Tú mismo estás con la respuesta con este comentario que haces. Fíjate, dices, ¿por qué poder público estás en la boleta? Entonces tú estás dándote la respuesta. Siempre he sido imparcial, siempre he sido independiente, objetiva, autónoma. Tengo una vida propia. Y lo que sí tiene que haber, yo estoy muy contenta y quiero dejarlo claro con la forma en la que conduce el país nuestra primera mandataria, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, primera mujer y científica, ha llevado una conducción del país ejemplar. Quiero acompañarla desde la Corte para que también exista esta conducción
del Poder Judicial de la Federación ejemplar. Y lo puedo hacer. Entre poderes públicos con respeto, que no haya pleito entre poderes públicos porque se perjudica a la sociedad. Cada uno tiene un ámbito de competencia y de facultades y no puedes tener injerencia en otro poder público, pero eso no significa que tengan que estén peleados, como hasta este momento. Pero ve, por favor, el daño que se le hace a la sociedad Ujú. y el daño que se le hace a México en su conjunto. México debe de ser referente internacional y debe de evitarse esta polarización. Yo puedo ser puente también para evitar la polarización. Sé trabajar y lo hago bien. No Y le quería tengo, preguntar, y tengo buena visión también. no le quería preguntar, pero es obligado. Se le han preguntado hasta el hartazgo y es el tema, pues, usted tiene su vida, digamos, como decía ahorita, y es el tema de quién la señala de ser hija de quien es hija, y es de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Eh, También le pregunto eso, o sea, yo sé que lo ha dicho en otras entrevistas, lo ha aclarado, ha dicho, pero ¿qué mensaje a la gente que de pronto tal vez de una primera impresión es lo que ha visto en un reel en TikTok o en Facebook de quien a usted la señala de eso, a esa gente de a pie, ¿qué le Ujú. dice? Mira, en primer lugar, que tengan un pensamiento propio, que tengan un criterio también individual. Y yo tengo pensamiento, lo que se conoce como pensamiento crítico. Entonces, no compro todo lo que veo, no compro todo lo que leo, sino tengo una opinión personal. Conózcanme. Estoy muy orgullosa de mi madre, les quiero decir, y muy agradecida que me regaló la vida, la quiero mucho. Y me gustaría que todos quisieran a su madre como yo quiero a la mía y la forma en la que estoy agradecida. Somos personas totalmente diferentes, tenemos una personalidad también distinta. Ujú. Ella dirigió los destinos en sus tesis, el legado que dejó en la corte. Desde luego, la admiración que le tengo es total, pero es, hasta un argumento de mala fe Ujú. y sumamente débil y dañino el que digan nepotismo, no la palabra. Yo quiero, como lo he dicho en otros momentos, que entre toda la legislación en contra del nepotismo en este momento, pero en este momento es en este momento. No tengo tema alguno. Mi madre salió hace 10 años, como lo has escuchado en Sí. entrevistas, 10 años, una década de la Corte. Han pasado 7 ministros y ministras. En las cuestiones de legislación en contra del nepotismo dice el cargo siguiente. Y bajo ese mismo argumento, lo he dicho, ahí sí, fue la misma pregunta, me habías preguntado todo distinto, me habías permitido hasta este momento expresar mi pensamiento. Nadie de los que están aquí me había escuchado en estas respuestas diferentes. Eres la Sí. primera persona que me lo permite y ahorita te vas a lo del Le nepotismo. pregunto porque es un tema obligado, candidata, y es justamente porque yo le pudiera preguntar lo mismo. Te lo voy a contestar, Ujú. permíteme que te lo conteste. Termine de contestar. Bajo ese mismo argumento, Ujú. yo no podría estar en el Poder Ejecutivo Federal ni siquiera una década después Sí. y ni siquiera habiendo pasado 7 secretarios o secretarias de gobernación. Estaría muerta. No podría ser candidata a senadora, tampoco candidata a diputada 10 años después y 7 legislaturas Sí. posteriores. No podría ser notaria pública y tampoco podría ser profesora universitaria, que es lo que más me gusta, después de la justicia. Y tampoco diputada constituyente, lo que he dicho en otras entrevistas. Tendría muerte civil y ya tengo la suficiente edad como para regir mi destino y trabajar por y para ustedes. Quiero trabajar para la sociedad mexicana, quiero trabajar para mi país y quiero dar lo mejor de mí como lo he venido dando en el pasado. Tengo cifras. A mí sí que me escrutinen, 127% de productividad. Pasar del lugar 17 de un órgano jurisdiccional en muy malas condiciones y desaseo total al lugar 4 que está a punto del tercer lugar.
Entonces, estoy muy contenta por lo que hace a mí de que me pueda abrir y enseñar todo lo que he trabajado por ustedes. No son cifras de las que yo me congratule. No es algo que a mí me guste decir, mira, saqué 99.29 puntos sobre 100 cuando me analizaron para el cambio de adscripción. No, no me congratula decir el 127%. Puede que ese sí, porque el tribunal estaba muy mal. Entonces, ese me costó mucho trabajo sacarlo adelante. Pero lo hacía siempre con el ánimo de servir. ¿Cuándo iba a imaginar si hace 3 años, fue 2 años y medio, un poco más, fue cuando me dieron el resultado de 99.29 puntos que desconocía? Mandé pedir el 127% de productividad al cierre de diciembre, de noviembre del año pasado, 2024, porque comenzaban con algunos temas que yo dije: "A ver, por favor". Sí. En la vida vienes a servir y vienes a trabajar y vienes a tener un proyecto de vida propio. El mío ha sido el servicio. A mí me gusta ayudar. Encontré en la justicia un nicho para ayudar a las personas más desfavorecidas. Entonces, a decir, ¿cómo ayudar si la justicia es neutral? No, hay sectores invisibilizados, hay sectores que necesitan una compensación, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las personas enfermas, Pueblos indígenas. desde luego pueblos y comunidades indígenas, la niñez. Entonces, hay que ver cómo se hacen ajustes razonables y se compensa en estos temas. Para cerrar, veía yo sé que mucha gente ha hecho pronunciamientos a su favor, pero siempre hay Sí, gente que destaca, digamos, dentro de los pronunciamientos. Y veía justo el tuit que sacó hace días José Ramón López Beltrán, donde dice, yo, si fueran las elecciones, bueno, Manuel Pedrero, un colega, pregunta a él, ¿por cuál candidato o candidata a ministro votarías? Y él dice, yo votaría por ahora por tales personas, pone una lista ahí y la incluye usted. La pregunta que le quería hacer para cerrar era, ¿a usted le gustaría ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia? sin duda alguna. Si no, ¿para qué me estoy para qué estoy en este proceso? ¿Para tirarle a lo más bajo o decir a ver con qué mínimo puedo llegar? Yo voy a estar para servir, siempre. Y yo no puedo decir, no, no me gustaría llegar. Claro que sí, pero no tengo tema en nada. No tengo ambiciones en ningún, no tengo ambición económica y no tengo ambición en poder. Lo que quiero es servir, que es muy diferente, y hacer las cosas bien. Si el voto popular me favorece para llegar a presidenta de la Corte, no les voy a fallar, porque me muero en la raya antes de fallar. Vean mi pasado, vean mis estadísticas, vean mi desempeño, analicen las sentencias. Yo estoy probada en el pasado. Yo ya estoy probada. Yo ya trabajé, perdón, de hablar en primera persona el singular, que tampoco me gusta. Tengo 28 años y tardé 14 años para ser jueza. Contrario a lo que creía, ¿no? Fue exponencial. No, no, 14 años me tardé en llegar a jueza. Sí. Sí, y estoy muy agradecida, le agradezco mucho a José Ramón López Beltrán esta deferencia y no voy a fallar. ¿Quiere agregar algo más? A ti también te agradezco y a todo Tamaulipas y eres un encanto en la forma en la que me entrevistaste y las preguntas tan apropiadas que hiciste. Le Sí, agradecemos y la verdad agradecemos que nos haya dado la entrevista y también pues el perfil, la verdad es que aquí en Elefante Blanco hemos tratado de dialogar con muchos abogados, con muchos funcionarios a veces del Poder Judicial, porque es claro, el poder tal vez el más, yo sí creo que es el más importante de los demás, porque aquí es donde la Constitución realmente se ve si se respeta o no. Y porque hay experiencias en Tamaulipas y en Tampico, en Altamira Madero, donde ha valido mucho el poder de un juez, de una jueza, de un magistrado, una magistrada a la hora de defender a la población. Y pues bueno, espero que esta charla haya sido también que le sirva a la población
para que tome la decisión el domingo 1 de junio de 2025 en esta elección judicial. Le agradecemos mucho que haya Sí. visitado. Yo estoy en la boleta morada, estoy en el número 12 para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y les voy a dar mis redes también, ¿Sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Déjame ver, apenas comencé con las redes, yo no era una persona ni de redes Sí. ni para salir, pero me pueden buscar como en el que es Facebook, que ese sí Sí. el que tenía, Paula María, a ver si te sale, Paula Sí. María García Villegas Sánchez Cordero. Luego, en X, que era Twitter, Ujú. esa como le empecé a picar porque estaba sacando el correo electrónico de Gmail, Sí. fue el que me arrojó. Entonces es arroba Paula María en mayúsculas, Ujú. Gar, Ujú. creo que es -2. Ujú. En Instagram creo que estoy como Paula García Villegas. Ujú. A ver, vele si estoy como Sí, aquí Paula. está. Sí, y estoy en TikTok, creo que es Paula-bajo. Fíjate, y además creo porque estoy estrenándome en TikTok, estoy estrenándome en Instagram, tenía 4 publicaciones Sí. desde que la había abierto. Y Facebook era la red que usaba. Tenía el X, que era el Twitter antes, pero en TikTok también ahí estoy con Paula-García. Y pueden Así. entrar, veo, a la página que es paulagarciavillegas.com y aquí vienen todas las redes para que Sí, si quieren saber más, si ujú, quieren enterarse, prepararse para la votación, que es un ejercicio que, bueno, veremos qué tal sale, ojalá salga y por eso es la importancia de estas entrevistas, insistir para que quienes nos ven, pues sepan quiénes van a ser, quiénes son las personas que ya están compitiendo pues por esta elección judicial. Le agradecemos mucho la visita y a usted recuerde visitar www.elefanteblanco.mx. Le vamos a ir explicando poco a poco, ya van 15 días de este ejercicio de la elección del Poder Judicial y le iremos explicando poco a poco la cantidad de boletas, la forma de votar, la distinción de las boletas y pues que acudamos a votar este próximo 1 de junio de 2025. Y recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. No es el montón de información que sucede día con día, es la más importante, son los diálogos más importantes aquí en elefanteblanco.mx. Nos vemos hasta la próxima.